Vamos a cerrar los ojos nuevamente para pedirle a Dios que sea Él quien bendiga hoy esta enseñanza. Padre, primeramente te damos gracias porque ha pasado una semana y has permitido que podamos reunirnos, que podamos congregarnos en tu nombre, Señor. La Escritura dice que donde hay dos o más, y aquí hay dos, más de dos, y ahí atrás, Señor, de los monitores hay más todavía, Señor, esperando hoy escuchar tu voz, Señor. Por eso es que te pido en el nombre de Cristo, Señor, que tú seas, Señor, el que pongas en nuestro corazón las palabras necesarias, las palabras idóneas, Señor, para que mis hermanos y yo no te perdamos de vista, para que las personas que te buscan te encuentren, Señor, para que todo aquel, Señor, que tenga hambre y sed de ti, pueda saciarse, Señor. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. ¿Cuántas cosas pudiéramos pensar, pudiéramos tener en mente y hacer planes? Pues para, primeramente, en el interior de nuestra familia, tener una paz, una tranquilidad. Definitivamente cuando nuestros hijos son pequeños, no hay tanta preocupación como cuando nuestros hijos ya han crecido, cuando nuestros hijos empiezan a despertar. Podemos estar llenos de recuerdos y ver cómo hace apenas unos años nuestros hijos eran todavía unos niños. Y nuestra preocupación cuando somos cristianos es que nuestros hijos sean educados de la manera o de una manera correcta. Dios ha permitido que veamos la diferencia entre una buena educación de acuerdo a lo que dice la Escritura y una mala educación de acuerdo a las ideas del hombre. Cuántas enciclopedias podemos encontrar ahí donde nos dicen cómo ser padres, pero la verdad es de que la forma correcta y la mejor manera de saber educar a nuestros hijos es que nosotros nos acerquemos a Cristo. Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, entonces, pues ellos tienen un despertar. La Biblia dice que el hombre tiende a lo malo y la verdad es de que nuestros hijos van a despertar, nuestros hijos van en un momento dado a dejar esos niños, a dejar de ser esos niños que en algún momento se congregaron ahí en una dominical y que alababan y que brincaban y que llenos de gozo hacían hasta ciertas manualidades, todo pues vamos a decir bajo la instrucción de una hermana, de una maestra que conocía a Cristo. ¿Cuántas veces cuando terminaba la reunión llegaban nuestros pequeños con un dibujo, con un trabajo, con una manualidad que habían hecho? Y entonces nuestra preocupación estaba centrada en esos momentos que estábamos viviendo, pero ¿qué pasa cuando ellos empiezan a crecer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando a una mujer le dicen
que va a ser madre. ¿Cuántas cosas se le vienen a la mente? ¿Cuántas cosas quieren hacer con la mejor intención de poder recibir a ese bebé que Dios ha puesto ahí en el vientre de una mujer? ¿Cuántas cosas, cuántos preparativos hay? Que los pañales, la ropa, los biberones, el nombre, a veces hasta hay como discusiones sanas por encontrar el nombre del niño o la niña. Y todo es amor y es armonía. Y son muchas cosas las que se tienen que preparar. Los cambios que se van viendo en la mujer durante el embarazo. La ropa que tiene que ir cambiando, las citas constantes a una clínica para ver que todo vaya bien. De todo eso, aquí la Escritura no nos habla, pero sí nos dice cómo Dios, preocupado por nuestra salvación, mandó a su Hijo. Dios ya sabía que el mundo se iba a llenar de religión desde el principio, ¿no? Dios ya sabía que no todas las cosas iban a ser conforme a lo que en ese momento estaba escrito. Y por eso fue que envió a su Hijo, ¿no? Yo encontré una definición, dos definiciones de lo que es el cristianismo. Nosotros podemos en un momento dado decirnos cristianos, pero en realidad, ¿qué es lo que somos? Hay varias definiciones, pero todas se apegan a lo mismo, al mismo significado. Una de ellas dice que el cristiano es a toda aquella persona que sigue la religión cristiana. La religión cristiana. Entonces, podemos encontrar a muchos cristianos allá afuera en el mundo. De hecho, el mundo está lleno de cristianos. Pero hay otra definición en donde separan y dicen la diferencia entre un cristiano y un religioso. Y dice que cristiano es que engloba a todas las personas, comunidades e iglesias que siguen las enseñanzas de Jesús. Ese es el cristiano. Ese es el verdadero cristiano. El que sigue las enseñanzas del Maestro, el que sigue las enseñanzas de Jesús. Leíamos hace ratito unos versos y quiero nuevamente leerlos. Es Lucas el primer capítulo y el verso 26. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. En el plan de Dios, Dios ya se había fijado en quién iba a ser engendrado Jesús, y se fijó en una mujer, y no en cualquier mujer, era una mujer temerosa, era un varón temeroso. Dios no pasó por alto ningún detalle. Fíjense cuando
José quería dejar a María porque estaba encinta, escuchó la voz de Dios. Él no cuestionó, él escuchó la voz de Dios. Dios le dijo pues que no se preocupara, que ella había concebido del Espíritu Santo. Pero él en realidad no dejaba o no había dejado a María antes de escuchar la voz de Dios porque no quería que hablaran mal de María. Pero bueno, Dios se fijó en un hombre y en una mujer que en esos tiempos definitivamente daban buen testimonio. Porque cuando naciera ese niño, al igual que tu hijo, que mis hijos, iban a tener que ser educados bajo una doctrina, y no era una doctrina del mundo. Yo no dudo ni tantito que a Jesús sus padres en algún momento lo hayan corregido. Entonces Dios sabía y supo en quién fijarse para que Cristo viniera al mundo. Verso 27 dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Cuando en aquellos tiempos decían salve, era un saludo, era una palabra que solamente se manejaba así como entre los reyes, entre los poderosos. Y a María le llamó la atención que le dijeran salve. Ella pues no esperaba ni que se le apareciera un ángel, ni que le hablara a Dios, mas sin embargo, pues la Biblia dice que sí se turbó, obviamente que sí se turbó. Imagínate tú ahí caminando por la calle y que de repente escuches una voz y tú sabes que es Dios, ¿no? O sea, al momento yo creo que sí te vas a confundir, te vas a turbar y después vas a conocer la voz de Dios. Y María así lo hizo. María se extrañó, pero conoció y supo que era Dios el que le estaba hablando. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Todos los preparativos que había hecho Dios al fijarse primero en una mujer y luego en un varón, y luego fíjate cómo Cristo pudo haber nacido en una de las mejores clínicas en ese tiempo, ¿no? En un sanatorio, antes se llamaban sanatorios, atendido con los mejores especialistas, pues era el Hijo de Dios. Imagínate si no iba a haber pues el dinero, el recurso o el poder, ¿no? De que Dios destinara que Él naciera en el mejor lugar, pero no fue así. Desde el inicio, cuando Cristo vino al mundo, Dios quiso que Él viniera de una manera muy, muy sencilla y que se manifestara la humildad desde entonces, ¿sí? Con unas personas sencillas, su padre y su madre, y luego la Escritura dice que ellos fueron ahí a un censo en el que tenían que estar, empadronarse, y que por esos momentos le llegó el tiempo de aliviarse a María, y puso ahí un pesebre rodeado de animales. Tú imagínate el lugar en donde nace Cristo, ¿no? Ahí los religiosos ponen ahora los famosos nacimientos, pero llenos de lujo, ¿no? O sea, ponen hasta unos animalitos ahí que muy limpiecitos y bañados, pero realmente el estar en un establo, el estar en un lugar en donde hay animales, no es nada que tú puedas considerar de mucha limpieza. O sea, imagínate el riesgo al que se somete María al tener a su hijo ahí. Ahora,
un niño nace fuera de un hospital y lo primero que hacen cuando llega al hospital es que le administran medicamentos antibióticos porque hay un riesgo muy grande de que el niño pueda infectarse, ¿sí? Y aquí, pues como que todo eso no importó, ¿no? Yo no dudo que hayan tenido las mejores forma de nacer Jesús, digo, con la limpieza, pero imagínatelo en un lugar así, ¿sí? Ni siquiera dice que fue en una habitación de una casa o en un cuarto de un hotel, fue en un pesebre, ¿sí? Y ahí que había pues tierra, polvo, paja, animales, no había analgésicos, no, pues no había nada, ¿no? O sea, fíjate cómo vino Cristo, ¿sí? De una manera simple, para llamar nuestra atención desde el primer momento, porque era el hijo del rey, y entonces, ¿a poco eso era motivo como para confundirte? Si bien los primeros años de Cristo quizás sí, ¿no? Quizá pasó por desapercibido. Ahí podemos ver en la Escritura cuando su madre le dice, se acabó el vino, y Cristo le dice, mujer, pues es que todavía no es mi hora, ¿no? O sea, él sabía que todavía no, mas sin embargo, bueno, accedió, y no porque, como dicen en la religión católica, es que su madre le dio una orden porque tenía la autoridad de hacerlo. La autoridad la tenía Cristo por ser el Hijo de Dios, pero Él vino a ser como uno de nosotros, ¿no? Él se sometió a una educación, Él esperó en el momento que Él tenía que ser y manifestarse y dar testimonio como el Hijo de Dios, dando enseñanzas y dando testimonio. Entonces, fíjate, esas cosas como Dios no las pasa por alto, y en medio de todas estas cosas nace Cristo, ¿sí? Y hay algo que a mí me llama la atención en este último versículo que leímos, donde dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es un reino para siempre. O sea, Cristo es el Rey, fue el Rey desde el momento en que nació y lo sigue siendo y lo seguirá siendo, porque lo dice la Escritura. O sea, no va a acabarse, no se va a terminar, siempre va a seguir. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues Cristo empieza a dar testimonio. Cristo empieza a hacer cosas como el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasó desde el principio con Cristo? Que siempre se encontró con obstáculos, con trabas, con impedimentos, pero ¿de parte de quién, no? De parte de los religiosos. Ya lo habíamos tocado, y habíamos tocado este punto en otra enseñanza. Y bueno, a Cristo pues le preocupaba realmente lo que en ese momento se enseñaba. ¿Qué era lo que Cristo enseñaba cuando vino Cristo? Sobre cuál era su doctrina. ¿Era el Nuevo Testamento o era el Antiguo Testamento? Pues era el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento, aún no se escribía, ¿sí? Entonces, cuando Cristo vino a predicar, vino a enseñar, pero a enseñar en verdad lo que era en ese momento la ley que se tenía que respetar. Y por eso es que todos los religiosos estaban pendientes de lo que Cristo hacía, porque en ningún momento a ellos les convenía que Cristo hablara, porque pues simple y sencillamente lo que pasa ahora, cuando en algún lugar se dan cuenta, vamos a ser específicos, y pues lo siento, pero pues es la verdad, ¿no? Vamos a hablar de la religión la oficial, ¿no? Los católicos cuando se dan cuenta
de que hay una persona que está despertando porque está leyendo la Escritura, lo sacan y le prohíben que se junten con los demás feligreses. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que esta persona pueda despertar a más gente. Hubo un movimiento allá, no recuerdo bien en qué año, pero cuando estaba un señor que por cierto creo que lo canonizaron al famoso Juan Pablo II. Entonces cuando empezaron a decaer, o empezó a decaer la religión católica, la feligresía, tenían que hacer algo, alguna estrategia de esas que ellos saben hacer. Y una de las mejores estrategias fue nombrar a Guadalupe como la reina de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces eso les ganó así como seguidores a ellos, ¿no? Y por un momento dejaron de preocuparse, porque había gente que estaba despertando y no querían saber nada de esa religión. ¿Sí? Ahora en este tiempo de pandemia, realmente yo he sabido de sacerdotes que fallecieron porque no cerraron sus templos, porque quisieron seguir oficiando sus misas y se contagiaron de COVID. Pues primero fue una desobediencia, ¿no? O sea, la Escritura dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades, pero ellos se mueven, la verdad es que se mueven por lo económico, ¿sí? Porque nada más échenle cuentas en ese canastito que pasan todos los domingos o cada vez que hay una ceremonia, sea lo que sea luctuosa, sea de que ellos celebran, siempre le pasan ese canastito, ¿no? Siempre. Entonces, si no hay gente en sus templos, ¿cómo va a haber una entrada pues de ese recurso? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando en esos tiempos estas personas se vieron afectadas, porque la Biblia dice que a Cristo lo seguían multitudes, aunque Cristo a veces se entristecía porque les decía, pues ustedes no me siguen por lo que soy, sino me siguen porque son interesados, ¿sí? Algún interés tienen, alguna necesidad, y bueno, está bien que tú tengas una necesidad y que tú busques a Dios, pero también está bien que cuando tú no tienes una necesidad, también busques a Dios y también le des gracias a Dios. O ni modos de que sea correcto de que cuando tienes una necesidad ores y cuando no tienes una necesidad no oras. Dijimos que en el concepto de cristiano es el que hace lo que dice Cristo, lo que dice Jesús. Ese es el verdadero cristiano. No cristiano porque eres de religión cristiana, ¿sí? Entonces, cuando tú haces lo que ves de tu maestro, cuando tú haces en este sentido espiritual, cuando tú haces lo que Cristo vino a hacer al mundo, entonces todo lo que tú hagas en tu vida va a tener un fruto. Pero bueno, Cristo no nada más vino por los buenos. O sea, en el mundo, pues yo creo que un justo o dos justos sí había, ¿no? Ahí lo dice en la Escritura, decía, bueno, cuando iban a destruir Sodoma, y decía, bueno, y si hay 50 justos y bueno, pues no los hay, ¿verdad? Pero bueno, y si hubiera uno, dijo, pues si hubiera uno, pues por ese no destruimos Sodoma, ¿no? Entonces, hay personas justas, pero una diferencia muy grande es una persona cristiana que sigue a Cristo, una persona cristiana que sigue una religión y una persona moralista, ¿sí? ¿Quién te va a dar mejor resultado en tu vida, para tu vida familiar, para tu vida laboral, para todo? Porque tú a lo mejor hoy eres abuelo y tienes hijos y tienes nietos, o a lo mejor eres padre y tienes esposa y tienes hijos y tienes padres y tienes hermanos, a lo mejor eres hijo y tienes padre y tienes abuelos y bueno, tienes una familia. ¿Y quién es el que te va a hacer que tú des un testimonio y que seas un buen cristiano? Ahí vamos a englobar todo: padre, madre, hijo, esposa, esposo, abuelo,
todo vamos a englobarlo ahí, ¿no? ¿Quién es el que lo va a hacer? ¿Una enciclopedia? No lo va a hacer, porque enciclopedias han existido y seguirán existiendo. Y con tristeza te puedo decir que es muy raro un libro que se base en las Escrituras. Es muy raro ver a un escritor, a una persona preparada, psicólogo, médico, licenciado en educación especial, que vaya a la Escritura y que de ahí saque enseñanzas, y si lo hace es para lucrar, desgraciadamente. ¿Sí? Cuando empiezan a ver que sacaron algunos textos de la Biblia disfrazados, los ponen como artículos en un libro y empiezan a monetizar, entonces ahí van a la Escritura, pero nada más con ese fin. Y el fin no es ese, el fin es que haya mejores personas, ¿sí? Nosotros queremos que venga la Guardia Nacional, queremos que venga el presidente de la República, queremos que venga un personaje de Estados Unidos, y que venga a dar pláticas a los jóvenes y que vengan a darle pláticas a los padres para con sus hijos y que sean unas familias íntegras. Eso nunca va a pasar. Si tú quieres que tu hijo, o quieres entregar buenos ciudadanos al mundo, a la sociedad, tienes que empezar desde tu casa. Ve cómo Dios preparó todo el terreno para que viniera Cristo. Se fijó en personas, no cualquier persona. Y luego cuando Cristo ya estaba en el mundo, acuérdate que también Juan empezó ahí a abrirle paso, a abrirle camino, anunciando que el que venía detrás de él, pues era el esperado, era el Mesías, ¿no? Él solamente venía anunciando y proclamando que el reino de los cielos se estaba acercando, y ese reino lo traía Cristo. Bueno, ahora, nosotros podemos pensar y podemos decir, bueno, pues todo está concentrado entonces para las personas que creen en Cristo, y qué esperanza puede haber para aquellas personas que no creen en Cristo, o que están en una doctrina errónea, falsa, detrás de una religión. Vamos a la Escritura, a Mateo 13, en el versículo 36. Al principio yo les decía, fíjate que Dios, que Cristo venía enseñando de una manera muy simple. Nunca fueron sus enseñanzas muy científicas, vamos a decirlo, su lenguaje nunca fue su vocabulario nunca fue muy elevado. Siempre trató de bajarse al nivel en donde fuera muy común entender. Y sus ejemplos eran muy simples y muy sencillos, y hasta el día de hoy cualquiera puede entender las parábolas que Cristo dejó ahí en la Escritura. Mira, dice, y tiene un subtítulo que dice: Jesús explica la parábola de la cizaña. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: atención, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera de como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno del fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense lo que está diciendo primero, así como de una manera, pudiéramos decir, filosófica, en los primeros versos, ¿sí? En donde Cristo les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y ahora imagínate al campo, dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y luego dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y enseguida explica así como, ok, ¿no te quedó claro? Bueno, pues te lo pongo más claro, ¿no? Así, por eso yo decía, en las parábolas Cristo se bajaba hasta un nivel para que todo el mundo pudiera entender sus enseñanzas. Y dice, de manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Imagínense, o sea, yo no quisiera estar en los zapatos de aquellas personas que sirven de tropiezo, ¿no? Y en otra parte de la escritura dice que aquellos que son tropiezo, pues mejor se amarren una soga con una piedra y órale, aviéntate al mar, porque es mejor que te ahogues, que mueras así, a la manera como vas a morir por haber hecho que se tropezara alguien. ¿Y quién está haciendo eso? Espérate unos, que son 2, 3 días en que empiezan sus actividades religiosas. Yo no le llamaría espiritual, yo le llamaría religiosa. O sea, el cargar figuras, monos, y el que vaya la gente ahí atrás cantando y repitiendo cosas que tampoco están bien porque la Biblia dice que no repitas tanto las cosas, ¿no? O sea, no es espontáneo lo que ellos van diciendo, son cosas que ya tienen escritas y la van repite, y bajo los rayos del sol y gentes cargando ahí esas imágenes pesadas, muy pesadas, por cierto. A mí me tocó verlo y vivirlo en mi familia, una persona que ahí andaba metida con la religión católica, al ratito tuvo una hernia. Y pregúntenme si le ayudaron con lo de los canastitos esos a que comprara siquiera un analgésico o pagara una consulta. Y se esperaron a que se repusiera y lo fueron a ver otra vez y dijeron, no, pues ya viene al otro año, ¿no? Y esa persona tristemente no entendió porque dijo, es que me acabo de recuperar, si no, sí iba. Y si hubiera ido. ¿A poco a Cristo le gusta ver todas esas cosas? ¿A poco eso es bueno ante los ojos de Dios? Entonces eso no se puede llamar espiritualidad, eso se debe de llamar religiosidad, ¿sí? Cumplen con sus ritos, pues yo creo que sería así como lo mismo, rituales del diablo que finalmente son oscuros y estos pues no son muy claros porque no hay luz, porque cuando tú vas con uno de esos sacerdotes católicos y le preguntas, oye, ¿por qué lo haces? Híjole, te sacan ahí cosas que tratan de confundirte. Cuando tú eres firme, cuando tienes cierta firmeza en lo que dicen las escrituras, ya no te confunden. Pero imagínate cuánta gente ciega, cuánta gente vive en la ignorancia porque no leen la escritura, porque no buscan a Dios. Porque en estos tiempos sal a la calle y donde ves que falleció una persona por COVID, en esos momentos de gravedad la gente se acordó de Dios, después no. Incluso hasta tienen amarguras con Dios. Porque siempre que hay una defunción, desgraciadamente en las personas que no conocen a Dios o en los religiosos, viene ese sentimiento hacia Dios de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Sí? O sea,
entran así como en un debate con Dios y lo cuestionan, cuando lo que tienes que hacer es decir, pues ojalá que se haya salvado, porque tuvo tiempo en todo ese trato, en esa enfermedad, en ese padecimiento que tuvo, Dios tuvo un trato con esas personas. Y seguro estoy, por la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, no porque yo lo pueda ver, ni porque sea religioso, pero yo seguro estoy que en esos últimos momentos de tormento, por el padecimiento de esa enfermedad o del cáncer o de la que tú quieras, Dios está ahí con ellos. Yo antes les decía, inexplicablemente, he visto gentes muy graves y antes de morir, todos sus signos vitales normales. Y algunos manifiestan que ya no tienen dolor, que no sienten nada. Y vienen así como buenas esperanzas de que entonces ya está mejorando, y a los 20 minutos, a la media hora, así rápido, fallece. ¿Qué será? No sé, yo no puedo decir, es que Dios les dio descanso en sus últimos momentos al cuerpo. No, porque el cuerpo no cuenta, ¿sí? Pero sí, yo sí estoy seguro que Dios está teniendo un trato con esas personas por su misericordia, porque Dios no quiere que se pierda ningún alma. Entonces, fíjate cómo al final de estos versos que leímos dice, así como, híjole, pues de aliento, de esperanza, de motivación. Entonces los justos resplandecerán. Entonces, o sea, a pesar de todo lo que hayan vivido, vamos a imaginarnos ahí una hortaliza, un terreno en donde el campesino fue y sembró, pero tiene que estar cuidando su cultivo, porque sí es cierto, salen hierbas que evitan que esas, vamos a decir, un maíz, una milpa, empiece a desarrollar como debe de ser, porque le quita fuerza, los nutrientes que tiene la tierra. Y entonces el campesino tiene que estar ahí labrando, tiene que estar cuidando sus plantitas, lo que sembró, para que esas hierbas malas no puedan crecer más que las buenas. No, imagínate todo eso. Dice, después de todo ese sufrimiento de que a lo mejor la plantita no tuvo agua, le faltó en cierto momento agua porque no llovía, porque eran tierras de temporal, pero al final hubo un fruto y ese fruto se da. Y aquí dice, entonces los justos resplandecerán después de todo, después de la siega, después cuando se da la cosecha. Porque ¿qué se va a cosechar? Cosa buena. Eso es lo que se va a cosechar. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Imagínate. ¿Quién enseñó esto? Cristo. Y de una manera muy simple, muy sencilla. No le daba tantas vueltas, no rebuscaba cosas. Digo, la escritura, diferentes versiones hay, pero en todas las versiones, lean estos versos en otra versión y el entendimiento va a ser el mismo, siempre y cuando estés buscando a Dios. Porque si no estás buscando a Dios, vas a tener otro entendimiento sumamente religioso. Entonces, ¿quién es el que nos vino a enseñar cómo, hasta la manera de predicar, ¿no? Imagínense cuando Cristo, cuando iban a apedrear a aquella mujer, que dice que Cristo ni siquiera levantó la mirada, estaba ahí agachado y no le importó. O sea, simple y sencillamente, con lo que dice la Escritura, logró que la gente no apedreara a esa mujer. Y a ella le dijo, vete y no peques más. O sea, imagínense el testimonio, ¿no? Una mujer ahí ya amenazada, lista para que la
para que la ejecutaran, y ahí así como tentando a Cristo se la llevan y le dicen, a ver, ¿qué dice la Escritura? Y dice, pues esto dice la Escritura, pero pues el que esté libre de pecado, órale, aviente la primera piedra. ¿Qué pasó, no? O sea, a lo mejor pensaba que iba a pelear, que iban a venir sus discípulos, sus seguidores, y en ese momento iba a haber una contienda ahí, iban a bajar los ángeles a defender a esa mujer. No sé qué pensaban esos hombres al querer haber tentado a Cristo de esa manera. Cristo dice inútil. ¿Dónde predicaba Cristo? Al aire libre. Así, simple y sencillo. Y a veces se metía a las sinagogas, ¿no? Y en algunos momentos, pues hasta causando conflictos, ¿no? Cuando les habló ahí del que el que había sido limpio de la lepra había sido Naamán. Y entonces se enfurecieron así como, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Por religiosos, por su mente religiosa. Sí, es como si nosotros ahorita, el día de mañana, organizáramos una campaña en donde, a ver, hermanos, ¿quiénes pueden ir a ayudar? A lo mejor tenemos un hermano que es contador y les va a ayudar ahí en sus cuestiones contables, un licenciado, un dentista, un médico, una trabajadora social, una estilista. No, hombre, tenemos material, vámonos en una brigada a la sierra. Y lo primero que vamos a hacer ahí, vamos a decir, únicamente cristianos. La demás gente va a decir, no, hombre, pues estos cuates que traen. No, ¿para qué vienen así? Y así se hace. Así se hace, nada más. ¿Tú eres cristiano? Sí, a ver, casi como identifícate, ¿no? La luz del mundo, sí, pasas ahora. Esos son los cristianos religiosos. ¿A poco la Biblia dice, ama a tu prójimo, pero no a tu enemigo? La Biblia dice que ames a tu enemigo. Entonces, ¿cómo lo vas a amar? Cuando tú ves a tu enemigo con una necesidad, no es mi enemigo. Además, es testigo de Jehová. ¿O es católico? No, allá que lo ayuden sus hermanos, su congregación, ¿no? Y así pasa. Pídele ayuda a tus hermanos. Entonces, ¿a poco Cristo nos dio ese testimonio? Ya perdiste de vista a Cristo. Cuando tú tienes ese pensar, tú ya perdiste de vista a Cristo. Ya llámate cristiano religioso. Y hasta ponte ahí una denominación, ¿no? Pentecostal, bautista, lo que tú quieras. Porque ya tienes apellido, porque ya verdaderamente estás en un censo, ahí en un padrón de estos son cristianos, estos son mormones, etc. Entonces, cuando tú hagas lo que hacía Cristo, ¿qué vas a recibir? ¿Aplausos? ¿Te van a recibir con fanfarrias? ¿Te van a criticar? Sus mismos hermanos de Cristo lo criticaron. Entonces nosotros, ¿qué vamos a esperar? O sea, yo voy a venir y voy a preparar una cátedra sobre el arrepentimiento, sobre el infierno, y te voy a manejar unos conceptos teológicos muy elevados. Y cuando tú salgas de aquí, ¿qué dijo? No, pues, sí, habla bien, buen orador, pero ¿qué dijo? No entendí. Bueno, pues dije lo que decía en la Escritura, porque mejor te leo como Cristo enseñaba y no meto yo mis conceptos que lo único que van a hacer es confundirte. Entonces, vete allá afuera, vete al mundo, haz lo que Cristo hizo. ¿No dice la Escritura que hasta seremos echados en la cárcel? Híjole, qué aliento, ¿no? Soy cristiano, me van a meter a la cárcel por culpa de Dios. No, pues mejor no. Mejor, a veces sí y a veces no. Cuando te convenga, cuando tengas algún problema,
entonces sí vas y le pides a Dios. Y luego ya cuando se te resuelva, entonces ya te vuelves a ir allá donde tú te congregas. Y así es la religión. En verdad, basta con que ustedes mismos ahí recuerden un poquito de dónde salimos. Muchos ahí de la oficial, otros de las religiones cristianas. Y vas a ver cómo tú estuviste también en esa esclavitud. Y ahora que Dios ha puesto en el sentir de esta iglesia exaltar a Cristo. Sí, así subrayar, mira, Cristo hizo esto. Mira, Cristo dejó de hacer esto. Pero Cristo. Ahí están sus discípulos dando testimonio después de que Cristo se fue. Esforzándose en todo momento por seguir una doctrina que les había dejado su maestro. Y entonces, ¿dónde quedaba la ley de Moisés? ¿Ya no se respetaba la ley de Moisés? Sí se respetaba. Sí se respetó y de hecho se sigue respetando. O los mandamientos, ¿qué pasó? Que Cristo vino y dijo, yo se los dejo más barato. Se estaba resumiendo todo en los mandamientos que nos estaba dejando Cristo, así como que, mira, eran 10, ahora te lo dejo más barato en 3, en 2, hazlos, ¿no? Y en la religión hay dos palabras que no, a mí no se me olvidan, y no porque esté amargado en contra de la religión. Una, mentira piadosa. Es una mentira piadosa. Es que es una mentira piadosa. A nadie daña una mentira piadosa. Mentira. ¿No? O sea, una mentira piadosa. Y luego, es que no es necesario que lleves todos los mandamientos, o que lleves la mayoría. Nosotros no somos perfectos para hacer lo que Cristo hizo. Nadie está hablando de una perfección. Estamos hablando de una santidad, no de una perfección. Entonces, ¿tú como quién quieres ser? ¿O qué eres tú? ¿La semilla buena o la cizaña? ¿Quién te sembró a ti? ¿El diablo? ¿Cómo quieres que venga esa siega? Que cuando sieguen tú des fruto, buen fruto, o seas echado a la hoguera, al infierno. ¿Cómo? Esto, simple y sencillo. Si sigues los pasos de Cristo, entonces vas a ser esa buena semilla. Lucas 15. Lucas 15. El versículo 25. Este es una parte de una parábola muy conocida por todos nosotros, que es el hijo pródigo. Muchas veces ha pasado y hemos visto que, vamos a poner un ejemplo. Hay personas que caminan con Cristo, caminan en la santidad, que hacen las cosas y tratan de hacer las cosas como siguiendo el ejemplo del Maestro, de Cristo. Y a veces caen en una religiosidad, esforzándose, pero ya no para dar testimonio, esforzándose por como un ego, una satisfacción personal. Entonces han venido reclamos en donde dicen,
Yo, como el fariseo, ¿no? Yo ayuno, yo oro, yo diezmo, o sea, yo todo. Y a mí no me va como a él. A mí tendría que irme mejor. Y vienen amarguras y sentimientos encontrados. Mira lo que dice aquí. Vamos a ahora a tocar otro punto de esta parábola. Por eso vamos a leer a partir del versículo 25. Dice, después de que regresó el hijo pródigo, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Acuérdense que ya había ahí una fiesta porque había regresado el hijo que se había perdido, ¿no? Entonces él le dijo, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Aquí empieza así como el concepto de la religiosidad, ¿no? De que, chale, pues si yo me siento mejor, yo soy mejor, ¿por qué a este y a mí no? ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿No? Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Y fíjense la respuesta que le da el Padre. Y esa es la respuesta que Dios nos da y que nos va a dar siempre y cuando hagas lo que estaba haciendo el otro hijo, ¿no? Que dice que siempre le ayudó y que siempre obedeció y siempre estuvo dentro de lo recto. Entonces, cuando tú estás en esa línea de que estás haciendo lo recto ante los ojos de Dios, nada más ten cuidado de que no vayas a caer en ese fariseísmo, de sentirte mejor hasta que uno de tus propios hermanos, ¿sí? En decir, pues apenas se convirtió, yo ya tengo, 10 años. ¿Y qué? Pues es lo mismo. Qué bueno, o sea, tú dale testimonio y le vas a dar testimonio diciendo, porque a él que entró, ya acaba de entrar, ya lo pusiste ahí a que maneje las computadoras y a mí nunca me has dejado. ¿Por qué? Oye, ya, mira, recoge bien mal las sillas, yo las recojo, mejor hasta las limpio. ¿Cómo? Porque acaba de entrar, ¿no? O simple y sencillamente, no es de tu agrado tu hermano. O sea, ya tienes algo de religiosidad, de fariseísmo ahí en tu corazón. Y entonces, mira lo que le contestó, lo que dijo. Dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. O sea, le da una explicación así bien simple, ¿no? Fíjate, ¿quién la dio? Cristo, ¿no? O sea, vino el enojo por parte de la otra parte, así como que, no, pues ya le diste todo a él, a ver, porque a mí, siquiera un borreguito, no, que le dijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Todo, la Biblia siempre habla de totales, de todo, no dice poquito más o menos, siempre todo. Fíjate cómo le está diciendo, o sea, está bien, tú estás bien. Él no, él estaba muerto, ya no está muerto. O sea, como compartiendo el regocijo él de padre y diciéndole a su hermano, pues ya no está muerto. Tú no, tú estás bien. Y todo es tuyo, como diciendo, pues agarra lo que quieras, ¿no? Y todo lo que está en el mundo, ¿para quién lo puso Dios? Pues principalmente para su pueblo.
Yo no creo que Dios haya hecho, por ejemplo, un internet para los malos, para que se vayan a ver ahí pornografía y cosas malas. Eso es para lo que le alcanza su maldad a esa persona. Mas, sin embargo, nosotros, o la persona que teme a Dios, ocupa estos medios, la tecnología, la luz, un refrigerador, todo para bien. Abre el refrigerador de un impío. Cervezas, alcohol, ¿verdad? Lo primerito, aunque no haya comida. Esa es una necesidad para ellos. Quizá no para todos, para que no alguien que esté escuchando por ahí va a decir, no es cierto, yo no tengo eso. Bueno, la mayoría así lo hace. Entonces, fíjate, ¿cómo le contesta este padre a su hijo? O sea, haciéndolo ver, como entender que en ese momento lo más importante, o sea, no era ni lo que se estaba gastando o lo que estaban haciendo, sino que estaban celebrando. Y ahora vamos a ver, a decir, el alma que se había muerto ha sido rescatada. Y ya no es más del diablo. Ahora Dios la rescató y una más, como cuando se perdió la oveja. Estaban 99 adentro. ¿Para qué vas por aquí? Se te van a perder las 99 y por ir a buscar una, por una fue el pastor. Por ti va a ir. Y ahí va a estar aunque no quieras. Porque si tú no quieres nada con Dios, de todas maneras, ahí va a estar Dios. Porque si mañana despiertas, es gracias a Dios. Porque si mañana te emborrachas, aunque ofendas a Dios, Dios tiene sus tiempos. Ahí está Dios. Tú no quieres nada con Él, pero Dios en su misericordia te está dando la oportunidad, así como de que pasarán los días, pero en el momento que Dios tenga, así como que ya estuvo, ahora sí, tomas decisiones, no las tomas. Y estas son las opciones. Tienes dos, infierno o salvación. Tú elige. Por eso tenemos la libertad. Si no, pues todos seríamos salvos, ¿no? O todos estaríamos en el infierno. Y de hecho todos estábamos ya destinados a irnos al infierno. Y otra vez, ¿gracias a quién? A Cristo. Entonces, ¿a quién vamos a enaltecer? ¿A la religión? ¿A quién vamos a enaltecer? A un pastor, a un predicador que viene y que nos da, como les decía hace ratito, enseñanzas muy sofisticadas, avanzadas, con un vocabulario que yo creo que a veces ni ellos entienden. Pero ya lo dijeron. No, Cristo. Y siempre que estemos así en una reunión, pues hay que seguir buscando a Cristo. Y cuando salgas de aquí, acuérdate de Cristo. Y cuando estés en una aflicción, acuérdate, Cristo estuvo en aflicciones. Y no por eso perdió su fe. ¿Cuántas veces ha pasado que hemos tenido aflicciones, conflictos, problemas? Y ahí se quedan muchos hermanos. Ahí se quedan. ¿Por qué? En algún momento se quedaron ahí estancados y no vieron todo lo que Cristo hizo, todo lo que padeció. Y bueno, disculpando la expresión, Cristo no se rajó. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir lo que decía la Escritura. Y entonces ahora, ¿tiene sentido el Nuevo Testamento o no lo tiene?
Tiene todo el sentido porque el Nuevo Testamento es sacado del Antiguo Testamento, porque Cristo vino nada más para que se cumpliera todo lo que estaba escrito y para enseñarnos a vivir como humano, no como Dios, porque Él se despojó de todo su poder. Acuérdense, salía poder para sanar, para que recuperaran la vista a los ciegos, para limpiar a los leprosos, para enseñar. Para otra cosa no. Él tuvo hambre cuando estuvo en el desierto. El diablo le dijo, pues convierte una piedra en pan. No, así fácil. Cristo lo derrotó con la Escritura. Cristo fue hombre. Cristo vino y vivió lo que tú y yo estamos viviendo. En Él habría algún momento en el que su fe decayó. Tal vez sí, porque era humano. Tal vez sí. ¿A quién le va a gustar que le digan, en diciembre te vas a morir? Te van a azotar, te van a golpear, te van a hacer todo lo que le pasó a Cristo. No te preocupes, a los 3 días resucitas. Espérate, todo lo que pasó, todo, igual. Pero vas a resucitar. ¿No te va a dar miedo? Aun cuando te están diciendo, pero vas a resucitar. Y ya, no te va a pasar, o sea, te vas a morir 3 días y luego ya vas a resucitar, o 4 días. O es más, horas, 10 horas y luego resucitas. ¿No te daría miedo? O sea, Cristo le dio miedo porque estaba en la carne. ¿Y qué pasa entonces ahora con todo lo que Cristo hizo? Tú lo echas a la basura. Ya no sigues. Pierdes de vista lo que Cristo vino a hacer. Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Cristo cumplió. Todo lo que estaba escrito, todo lo que se había dicho que tenía que pasar y padecer, todo, absolutamente todo, lo pasó Cristo. No vino a echar abajo la ley de Moisés, ni a echar abajo lo que los profetas habían dicho acerca de la venida de Cristo. Vino para cumplir. Y en ese cumplimiento tenía que pasar años. En ese plan de Dios, en ese plan que Dios creó, en ese plan que Dios ideó, un plan perfecto, fíjate cómo iba a venir Cristo. En ese plan de que ya estaba Cristo, tenía que pasar cierto tiempo, y en estos años, ¿qué pasó con Cristo? Hizo una vida secular y nos enseñó que se puede, siempre y cuando estés bien con Dios, o estés con Dios, perdón. Si tú no estás con Dios, no vas a poder hacer absolutamente nada. Y no estoy hablando de una manera religiosa, de verdad, en verdad se los digo. No hagas planes. ¿No dice también la Escritura que muchos hacen planes y que pues primero Dios, ¿no? Antes de que hagas los planes, ve y consúltalo con Dios y dile si va a prosperar tus planes o no. ¿Cuántas veces la gente se frustra porque están a punto de conseguir algo por lo que habían luchado y simple y sencillamente no se da y no se dio? Y se frustran, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo? Pues si ya estaba hecho, era cuestión de tiempo, de una firma, de un trámite, y no se llevó a cabo, porque Dios no quiso, porque no era para ti, porque no era en ese momento, porque no eran así las cosas. Tú no te vas a salir con tus caprichos, eso sí, tenlo bien claro. Sí, sobre todas las cosas se va a hacer la voluntad de Dios. Y entonces
¿Cómo vas a facilitarte tu paso por esta vida? Viendo lo que hizo Cristo, porque a eso vino, a enseñarnos a caminar como humano. Para terminar, Juan 6. ¿Cuántas veces hemos escuchado congregaciones que te dicen, cuando tú empiezas a tener una luz y sabes que te encuentras en un lugar religioso, te amenazan y te dicen, cuando tú te salgas de aquí, pierdes tu salvación? ¿Por qué? ¿Cómo no? O sea, y te confunden y logran confundir a la gente. En verdad logran confundir a la gente. Porque luego de eso viene el temor. Como te vas a perder, pues te vas a ir al infierno. ¿Sí? Y en el infierno, y te empiezan a sacar todos los textos que hablan del infierno. Te espantan. Te espantan. Acuérdate de un concepto bíblico, fácil. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así de fácil. Cristo otra vez, figura Cristo. Juan 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Fíjense, todavía Cristo así como, él sabía, ¿a poco no sabía que Judas lo iba a entregar? Cristo lo sabía. Entonces fíjate cómo ahora cuadran las cosas de una manera bien simplificada. Todo el caminar de Cristo, porque Cristo dijo que había venido para que se cumplieran todas las cosas. Pues todo ese caminar de Cristo, todo ese cumplimiento de la ley se llama Nuevo Testamento. Se llama la vida de Cristo. Para aquellas personas y aquellas religiones que dicen que el Nuevo Testamento es lo único que sirve, que el Antiguo Testamento es para los judíos nada más. Porque si hay religiones que así lo manejan, o al revés, ¿sí? Para aquellos que siguen esperando a que venga el Mesías, o sea, no te bastó ver esto, ¿no? Ellos son ciegos, incrédulos. Pero cuando tú niegas a Cristo, eres igual, porque también estás negando a Cristo. Cuando tú haces cosas que no debes de hacer porque Cristo no las hizo, mira, yo sé que es prácticamente imposible, vamos a decir, y sí lo es, hacer lo que Cristo vino a hacer, ¿sí? Pero tú sigues sus pasos, tú no lo pierdas de vista, tú cumple con esa sencilla regla que Cristo vino a poner, ¿no? O sea, ya no cumplas 10 mandamientos, ahora son menos. Ama a tu enemigo, haz lo que hizo Cristo, no ayudes nada más a los de tu religión. Bueno, en tu religión sí, así debe de ser. Pero tú, cristiano, que sigues la doctrina de Cristo, no hagas lo que hacen los religiosos. Entonces, para ser un buen cristiano, ¿a quién vas a seguir? A Cristo. Para que entregues un hijo o hija a la sociedad y que sirva,
¿Qué le vas a enseñar? Por ahí hay imágenes que circulan en las redes. Anoche estaba viendo una imagen en donde estaba la mamá, su hijo, y otra mamá y su hijo. Y el niño estaba con un celular y el hijo de la otra mujer estaba con un libro. Y la mujer le pregunta, ¿tú cómo le haces para que tu hijo lea? Pero la mamá también tenía un libro. Y el hijo tenía un libro. ¿Qué va a hacer tu hijo? Lo que tú haces. Eso es lo que Cristo vino a hacer, a ponernos el ejemplo para que nosotros hagamos exactamente lo que Él vino a hacer. Fíjate, tiene sentido. Todo el sacrificio que hizo Cristo, aparte de su última etapa de vida en este mundo, que fue cuando sufrió y padeció, todo lo que nos vino a enseñar. La Biblia dice que si se enumerara o que si se escribiera todo lo que hizo Cristo, híjole, serían montones de testimonios y escritos. Y nada más nos pusieron algunas cosas que bastan para decir, el paso de Cristo por este mundo me bendijo y me edificó. Y yo quiero seguir a Cristo. Y yo no quiero ser religioso. Yo no quiero pertenecer a ninguna secta religiosa, a ningún grupo religioso. Y si ellos me dicen que yo estoy mal porque estoy haciendo lo que Cristo dice, que me digan. Ahí también, así como a Cristo les dijo, pues si también se quieren ir ustedes, pues órale, váyanse. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿A dónde? Lo mismo yo te digo. ¿A dónde vas a ir? ¿A la religión en donde estabas? ¿O quieres seguir en tu religión en donde estás? Dios puso ese sentir en esta iglesia, en esta pequeña iglesia, en donde Dios nos enseñó que tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos como hermanos, pero sin dejar de ver allá afuera a quién podamos ayudar, sin comprometer, cayendo en la religiosidad, a veces tus propios recursos. Fíjate nada más que tú vayas a prestarle ayuda nada más a los cristianos y que te encuentres ahí a un niño que no tiene que comer, pero su padre es católico, entonces tú no le vas a dar nada. Entonces imagínate cuando vino Cristo, ¿cuántos hubieran sido sanados? Pocos. Pocos hubieran sido sanados. Muchos llegaron a buscar a Cristo. ¿Te acuerdas de aquel pasaje bíblico en donde fueron a buscar a Cristo, el padre de una niña, y le dijo que fuera a su casa porque su hija estaba enferma? Y cuando Cristo iba llegando, dijo, no está muerta, duerme. ¿Qué hicieron? Se burlaron de Cristo. Y Cristo estaba en la carne. Y a veces cuando se burlan de ti, ¿qué haces? Luego empiezas a sentir. Cristo también lo pudo haber sentido. Quizás sí. Pero no dejó de hacer lo que iba a hacer, que era despertar a la niña, porque no estaba muerta, estaba dormida. Y cuando se levantó la niña, sorpresa para aquellos que se burlaron de Cristo. Nosotros también podemos hacerlo así y debemos de hacerlo así. ¿Qué importa que se burlen de que tú perteneces a Cristo? No perteneces a una iglesia con denominación. Eres cristiano porque sigues a Cristo. Y la figura más importante en este Nuevo Testamento se llama Cristo. Vamos a cerrar los ojos para despedir nuestra transmisión. Padre, en verdad hoy te pedimos
que nos sigas guiando para seguir a Cristo, Señor. Que no permitas que en ningún momento perdamos de vista ese gran testimonio que vino a darnos Jesús. Cualquier otro rey, al entrar a su pueblo, se hubiera hecho rodear de gentes importantes, en carruajes lujosos y llamativos. Cristo entró en un burro, Señor. Y la gente lo estaba esperando. Ayúdanos, Padre, a entender que nosotros debemos de poner nuestros ojos en Cristo, en las cosas del cielo. De nada sirve, Señor, llenarnos de conceptos religiosos y querer hacer las cosas para llamar la atención de la gente, Señor. Si lo que realmente es importante es caminar en santidad. Quita, Señor, de nuestros corazones esos conceptos fariseicos, Señor. Y por tu misericordia, toca el corazón de todas esas personas que te están buscando, Señor. Llénalas de luz, Señor. Padre, están muertos, están en la oscuridad y solamente van a revivir si tú llegas a sus vidas. Ayúdanos, Señor, a dar un testimonio de cristianos verdaderos, Señor. Quita de nuestro corazón, Señor, todo lo que pueda contaminar y lo que pueda hacer que te dañemos a ti. No queremos estar en tinieblas. Ya pasamos muchos años ahí, Señor, y no queremos regresar allá. Queremos ser ese fruto, Señor, que vengan a cosechar los ángeles cuando se llegue el fin. Queremos ser esa luz que brilla en la oscuridad, porque tenemos a tu Espíritu Santo. Padre, quita todo concepto religioso. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo, Señor. Que no perdamos en ningún momento de vista todo su caminar por este mundo, Señor. Y que no echemos a la basura el esfuerzo que tú hiciste al mandar a tu Hijo. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Si es Jesús, haznos como tú, Señor. Que no tomemos un molde religioso, Señor, sino conforme a tu palabra, Señor, sino como tú, Jesús.